Bueno, vamos a continuar este recorrido por las vanguardias con uno de los movimientos más importantes, que es el surrealismo y al que le he querido dedicar un video tutorial en especial por su importancia. El surrealismo es un movimiento que nace en 1924, se desarrolla también a lo largo de los años 30 y vamos a ver en él distintas influencias. Algunas de ellas son anteriores al propio surrealismo evidentemente y a las vanguardias y otras son más o menos coetáneas, es decir, más o menos del mismo tiempo. Entre esas influencias podemos ver la influencia del romanticismo. También algunos precursores como el italiano Giorgio de Chirico, que ya plantea tonos siniestros en su pintura, heredada de la pintura romántica italiana, y continuaría pintando naturalezas muertas y paisajes que, a pesar de su técnica precisa, estaban cargadas de incertidumbre o desasosiego. Parecían vacíos, parecían incluso amenazadores, que es una de las características fundamentales del surrealismo, como si este pintor se hiciese eco de los sentimientos negativos y destructivos de los años que antecedieron o precedieron a la Primera Guerra Mundial. Pero además de un autor más o menos coetáneo, como puede ser Giorgio de Chirico, también podemos ver la influencia del arte medieval o del Renacimiento de algunos pintores muy especiales, especialmente de El Bosco, de Jeremias Bosch, que fue un pintor del siglo XX. El Bosco, en las pinturas del Bosco se traducían los símbolos de los más profundos deseos y temores del hombre medieval en figuras. Algunos de estos símbolos eran tradicionales, otros sin embargo provenían de la imaginación del artista. El Bosco mostraría en su época lo que Freud mostraría más tarde y de un modo más científico, que el símbolo puede constituir el vínculo entre la mente consciente o inconsciente. Por ejemplo, hay un fresco del Bosco, un cuadro, que es Los condenados en el infierno, en el que Satanás aparece no representado de una manera convencional, no tiene cuernos, no tiene cola, no tiene una expresión diabólica. De hecho, está sentado en un taburete y se mete en el pico a los pecadores que luego pasan directamente a través de él. La cabeza de Satanás es la cabeza de un pollito de un día de edad, lo cual resulta bastante extraño porque de entrada pensamos que un pollito es un ser inocente. Sin embargo, este Satanás no siente placer alguno en devorar pecadores, coge a otro pecador y lo empuja hacia adentro como si realmente no lo quisiera. Y al no desearlo realmente nunca quedará satisfecho con ello. Actúa con indiferencia y de ahí el aspecto terrorífico que nos manifiesta. Hay un cuadro de Magritte, una obra de Magritte, que se llama El muchacho, que al igual que el Bosco, el Satanás del Bosco también actúa con indiferencia. Este Satanás va bien vestido y sin duda no está hambriento, lo que hace todavía más desagradable que se esté comiendo un pájaro recién muerto. Su rostro es inexpresivo y también él está destruyendo sin ningún motivo. También él ha perdido ya la fe en toda esperanza. Este muchacho ha sido extraído del mismo fondo de como una experiencia humana y de como un terror humano que Satanás, el fondo que denominaríamos el inconsciente colectivo. Entre el Bosco y Magritte, pues hay 400 años de diferencia. Sin embargo, ambos van a utilizar símbolos muy parecidos para expresar esa desesperanza. Bueno, os he hablado ahora mismo de Freud. No es mi intención haceros un video tutorial sobre Freud, porque realmente yo tampoco soy experto en Freud, pero Freud fue una figura fundamental en el arte del siglo XX, evidentemente en la psicología del siglo XX, es el padre de la psicología moderna, pero tuvo una gran influencia en el arte. Freud lo que vino a demostrar es que el ser humano no es solamente aquello que piensa o de lo que es consciente, sino que tiene otra parte que está debajo de esa conciencia, que es lo que se llama el subconsciente o el inconsciente. Es decir, que nosotros tenemos en nuestro interior, en el interior de nuestro cerebro, todos aquellos traumas que sufrimos en la infancia, todos aquellos temores que vivimos, los deseos reprimidos y todo eso como si fuésemos una olla express lo vamos acumulando y al final lo echamos en los sueños. Los sueños, según Freud, estaban cargados de símbolos y esos símbolos vienen a ser la codificación de todos esos temores o de todos esos traumas que hemos vivido. Y de hecho Freud explicaba algunas enfermedades psiquiátricas o psicológicas como puede ser la psicopatía o la esquizofrenia,
los desdoblamientos de personalidad, ¿no? Como ese subconsciente que trata de imponerse a la parte consciente. Bueno, esa diferencia del ser humano entre una parte consciente e inconsciente pues tuvo muchísima repercusión, ¿no? Porque suponía la fragmentación del yo, es decir, que el ser humano no es una figura única, ¿no? Sino que dentro de una persona, por así decirlo, cohabitan varias, esa parte consciente y esa parte inconsciente. Y eso tuvo una gran influencia en el surrealismo. De hecho, dentro del surrealismo, en ocasiones, más allá de las influencias pictóricas, que evidentemente también las tiene, habría que hablar también de las influencias científicas, especialmente de estas influencias psicológicas. De ahí que las ambientaciones, las obras, principalmente las pictóricas, vayan a ser ambientaciones oníricas. Oníricas significa del sueño, es decir, nos van a representar paisajes de sueño, paisajes que intentan recomponer el inconsciente. Hay una entrevista que se le hizo a Salvador Dalí, yo creo que ya por los años 40, si no recuerdo mal, en una televisión norteamericana, en la que le preguntaban si él trabajaba mucho y él decía que bueno, que él realmente trabajaba cuando dormía. Cuando dormía él soñaba y después ya cuando se despertaba intentaba guionizar todo aquello que había soñado. Más allá de que sea verdad o de que sea mentira, porque Dalí tenía mucho de impostado, ¿no? En el sentido de mucho de su propio personaje, se inventó un personaje propio que yo no sé si se llegó a creer o no, pero lo cierto es que trata eso de expresar todo aquello que se ve en el sueño. En realidad, en los cuadros, en las pinturas o en la literatura surrealista no vamos a ver una representación del sueño tal y como nosotros soñamos, ¿no? Porque lo que nos aparece sobre todo, lo que intentan plasmar sobre todo es ese inconsciente. De ahí esos ambientes desolados que a veces provocan una cierta tenebrosidad, el gusto por lo absurdo. Y hay también una reflexión metafísica, es decir, una reflexión de aquello que va más allá de la vida, de lo que va más allá de la física, del mundo, de aquello que no podemos explicar. El surrealismo viene a ser una evolución del dadaísmo, pero algo más suavizado. El surrealismo, salvo casos, no va a renegar del figuratismo, es decir, no va a renegar de la pintura figurativa, de la concepción o de la representación de las cosas tal y como son. Lo que pasa es que va a crear entre ellas asociaciones insospechadas, ¿no? Por ejemplo, en un cuadro famoso donde se ve a Gala, la mujer de Dalí, y dos tigres abalanzándose sobre ella, o esos elefantes de patas muy frágiles que pintaba Dalí, o esos relojes derretidos que en realidad eran lenguas que se caían, ¿no? Como un tiempo una lengua mórbida, ¿no? Que se cae, que se deshace sobre la orilla. ¿M? Bueno, otra técnica que utilizaron mucho también fue la técnica del collage, que eso ya lo vimos en el dadaísmo. Y aquí os tengo apuntados también los cadáveres exquisitos. Los cadáveres exquisitos fue una técnica que utilizaron tanto en literatura como pintura los artistas surrealistas y que consistía en que bueno, se doblaba un folio, un lienzo, y cada autor pintaba una parte de ese lienzo, dejaba un poquito de la parte opuesta para que lo pintase el siguiente lo retomaba y pintaba otra parte, ¿no? Del cuadro, ¿no? Imaginaos que había un artista que pintaba una cabeza, el siguiente pintaba el tronco y el siguiente pintaba las extremidades. Entonces al final salía algo, bueno, pues una obra diferente. También había el gusto por lo que se llamaba la escritura automática. La escritura automática era escribir todo aquello que te saliese en un principio. Con eso lo que se trataba de captar era el inconsciente. Es decir, ellos opinaban que si uno escribía al azar, lo primero que se le venía por la cabeza sin pensar en aquello que se escribía, al final llegaríamos al inconsciente, ¿no? Es cierto que los ejemplos que hay de escritura automática se ve que ahí hay una revisión. Carlos Boussoño, que era un poeta español, decía que lo de la escritura automática había que entenderlo bien, ¿no? La escritura automática es una ausencia de control racional, o sea, lo mismo que decir un proceso preconsciente, un deseo hacia el irracionalismo, que es otra de las características del surrealismo, ¿no? En el sentido de que el inconsciente, el subconsciente, esa parte que no podemos dominar, es la parte que precisamente no es racional, no es esa parte que podemos racionalizar, sino aquella que nos surge de dentro. Dentro de la poesía, pues hay determinadas características que que son propias, ¿no? Por ejemplo, el uso del versículo, aunque esto no siempre se da, pero sí que se da con abundancia, ¿no? Por ejemplo,
en este poema que tengo yo de Lorca, que dice: a las 12 de la noche el cáncer salía por los pasillos y hablaba con los caracoles vacíos de los documentos, el vivísimo cáncer lleno de nubes y termómetros, con su casto afán de manzana para que lo piquen los ruiseñores. Como veis, bueno, en primer lugar está llena de imágenes sorprendentes, pero sobre todo a lo que voy ahora es al versículo, ¿no? Ese verso largo que carece de rima, pero que no carece de ritmo. ¿M? Después también tenemos esas imágenes visionarias, ¿no? A veces imágenes bíblicas. Pues, Lorca en Poeta en Nueva York va a utilizar mucho las imágenes bíblicas, ¿no? Por no hablar de Alexandra en Sombra del Paraíso, por ejemplo, o en La Destrucción o el Amor. Estas imágenes visionarias, por ejemplo, en el siguiente poema de Lorca. Te quiero, te quiero, te quiero, con la butaca y el libro muerto, por el melancólico pasillo, en el oscuro desván del lirio, en nuestra cama de luna. Cómo tenemos esa imagen de muerte, esa cama de luna que mece en el oscuro desván del lirio, que para Lorca suele ser un símbolo también de muerte, ¿no? Toda esta imagen nos da una imagen visionaria de esa imagen del libro muerto, ¿no? En la butaca con el libro muerto, ¿no? Pero que no es realmente el libro muerto, ¿no? Imaginaos esa butaca, el libro, el melancólico pasillo que lleva esa imagen, el oscuro desván del lirio y esa cama que está ya muerta, ¿no? Esa cama que está ya muerta porque pertenece al pasado, es la cama de la luna. La luna también es símbolo, en Lorca siempre suele ser símbolo de muerte. Hay también en el surrealismo literario un cierto gusto por algunos motivos. Yo solamente he puesto unos cuantos. Por ejemplo, el gigantismo. Estos versos que tengo de Alexandre de Sombra del Paraíso. Las grandes rocas, casi de piedra o carne, se amontonaban sobre dulces montañas, que reposaban cálidas como cuerpos cansados de gozar una hermosa sensualidad luciente, ¿no? Imaginaos esas grandes rocas, enormes rocas, que reposan sobre las montañas en un mundo gigante, en un mundo preedénico, es decir, un mundo paradisíaco antes de ser habitado por el hombre, ¿no? Y en ese momento esas grandes construcciones reposaban sobre las montañas, ¿no? El gigantismo era también muy típico en la poesía, esas grandes cabezas, ¿no? Que de repente aparecen. También las amputaciones o las partes del cuerpo separadas de otras partes del cuerpo, ¿no? Como si unas partes del cuerpo no pudiesen dominar las otras, en lo que sería esa ruptura de la conciencia del ser humano. Fijaos estos versos de Poeta en Nueva York. Me defiendo con esta mirada que emana de las ondas por donde el alba no se atreve. Yo, poeta sin brazos, perdido entre la multitud que vomita, sin caballo efusivo que corte los espesos musgos de mis sienes. Fijaos ese poeta sin brazos, ¿no? El poeta sin brazos es efectivamente aquel poeta que ha perdido todos sus atributos y que se siente perdido entre una multitud que vomita. Esa imagen también es ciertamente de gigantismo, ¿no? Imaginaos toda esa multitud que está vomitando, ¿no? Porque hace mucho ruido y porque está absolutamente desesperada. Lorca viajó a Nueva York en 1929, en la época del crack, que se encontró una gran pobreza. O este otro poema del Cernuda que a mí me gusta mucho, de los placeres prohibidos. Qué ruido tan triste el que hacen dos cuerpos cuando se ama. Parece como el viento que se mece en otoño sobre adolescentes mutilados, mientras las manos llueven, manos ligeras, manos egoístas, manos obscenas, cataratas de manos que fueron un día flores en el jardín de un diminuto bolsillo. Fijaos, esos adolescentes mutilados y ese ruido triste que hacen los dos cuerpos cuando se ama, parece el viento que se mece en otoño, pero fijaos, sobre adolescentes mutilados, sobre adolescentes que le faltan manos y esas manos llueven, manos ligeras, manos egoístas, ¿no? Las manos que tienen esa capacidad de tocar y que fueron en su día flores de un diminuto bolsillo, ¿no? Es una imagen muy bonita de Cernuda. Esa descomposición del ser humano es verdaderamente uno de los rasgos más usuales del surrealismo.